10:05 continuamos en Insomnia, Mitos y Leyendas. Este programa va de Bogotá para Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, nuestras ciudades base, es decir, donde hay territorio 40. Pero por las aplicaciones y la webcam y demás, nos escriben de cualquier parte de Colombia y del mundo. Hay gente sintonizada desde Cartagena, desde San Andrés, hay gente en Estados Unidos, hay gente en Argentina, en Chile, en España. Para todos ellos, pues muchas gracias, muchos saludos y cualquier cosa. Pueden conectarse con el numeral Insomnia los 40 o si no al 316-512-8000. Les repito, 316-512-8000, dejando todas sus historias de terror. Bueno, antes de continuar con un invitado que fue el invitado el cual prometí, alguien dice, Chancho, quisiera saber la historia que contaron de qué población de Cúcuta es. Cúcuta es muy paranormal, créame. De noche se sienten energías y son sombras blancas y oscuras. En los parques del centro de la ciudad tienen más de 100 años y pasan unas cosas de energías muy fuertes. No, pues el hombre de la historia, que de hecho es mexicano y pues por eso no pronuncia bien la palabra Cúcuta, pues no dice de dónde en especial es, qué barrio, qué población, qué sitio, bueno, pero es Cúcuta en general. Y alguien mandó este audio. Vamos a ver qué dice el audio. Hola Chancho, buenas noches. Esta es una historia que me pasó a mí. Resulta que el 20 de julio del 2017 fuimos con unos amigos a hacer una rodada en moto. Terminamos a las 7 de la noche en Armero, en el antiguo Armero. Fuimos y pues íbamos un grupo de 6. Entramos al pueblo, la reunión del pueblo a esa hora con las motos, dimos el recorrido por todo el pueblo en las motos, hasta que llegamos a la cúpula, la iglesia, el único que quedó en pie. Ahí llegamos tomamos la decisión de entrar al hospital. Paramos las motos todas frente al hospital, con las luces apuntando hacia el hospital. Y en ese momento recién había salido un documental, un especial paranormal en Armero por televisión. Y pues en ese documental había pasado que los habían asustado, les habían tirado piedras dentro del hospital. Finalmente, pues cuando tomamos la decisión de entrar, paramos las motos apuntando frente al hospital y dijimos que íbamos a entrar solamente hasta donde nos cubrían las luces de las motos. Finalmente paramos las motos, nos reunimos todos frente a las motos y dijimos, bueno, vamos. Dimos 2 pasos y se apagaron todas las motos al tiempo. Absolutamente todas las motos al tiempo. Como si con un solo botón hubiera apagado todo. Fue perturbador, la verdad. Fue fuerte el tema. Pues obviamente prendimos las motos otra vez y arrancamos. Fue muy fuerte la experiencia. Gracias, Chancho. En el numeral Insomnia los 40 se reporta el desconectado, se reporta Julio, Juan Esteban, también se reporta Losef. Bueno, ojo, porque necesito contextualizar. Lo primero que tengo que recordarles, muchachos, es que si ustedes van a mi YouTube, @elchancho414, haya partes de este programa, no solamente la insomnia tradicional, sino de la insomnia, mitos y leyendas. Esta información, más que autobombo, es importante para la historia que les voy a contar. También, evidentemente, en los 40, en los40.com.co, hay podcast. Y entonces, pues, usted puede escoger la hora de cualquier insomnia y, sobre todo, pues, busca cuando sea domingo y ahí le van a salir los audios. Hubo un momento en el cual mucha gente empezó a preguntar por los temas de brujería. También recordemos que Rafa Cornide, que es uno de los invitados que casi, pues no digamos que siempre viene, pero viene con regularidad o habla por teléfono con regularidad con nosotros, habló en varias ocasiones sobre la brujería mala y demás. Y curiosamente, porque pues así es el destino, un tuitero muy reconocido llamado Cristo Atado hizo una vez un hilo acerca de la brujería, pero la brujería haciendo conexión con lo que son los ritos
del colombiano tradicional, ese tema como folclórico, en lo que se gastan la plata, y también un tema que tenía que ver con lo penal, porque él es abogado, y había una sentencia que determinaba que ese tipo de cosas era real. Lo que siempre nos han contado de que la gente está blindada porque sí, porque se hicieron un rito, que no les pegan las balas y demás. Fue una noche muy interesante, hubo muchas preguntas al respecto, fue un programa muy escuchado. Y ese programa, como les digo, si ustedes van a @elchancho414, dice pues brujería urbana. Y lo hicimos con Cristo Atado. Él después sacó otros hilos al respecto, no tanto relacionado con el sitio como tal, que era todo desprendía de un lugar llamado Caravana, donde pues se compran los adminículos, las cosas que tienen que ver con esto, sino que le agregó un poco más de anécdotas y demás. A raíz de eso, varios tuiteros dijeron, hombre, ese tema es muy interesante, han pasado muchas cosas de brujería, deberíamos retomarlo, deberíamos exprimirlo porque hay mucho más. Yo sé que es un tema que igual hoy no lo vamos a acabar, pero entonces yo dije, bueno, listo, hablemos, no hay problema. Y dos tuiteros de ese combo, por decirlo así, o muy relacionados con el señor Cristo Atado, que es el tuitero del que les estoy hablando. Uno dice, mire hombre, yo tenía mucha relación con temas, no de brujería, sino temas de ese tipo, de ese calibre oscuro, de maleantes, de lo que uno ve en las series de televisión, en las películas, de que se hacen cierres y todo ese tipo de cosas. Yo te puedo contar al respecto. Le dije, perfecto, hablemoslo hoy, domingo 29 de septiembre. Y a su vez, otro tuitero dijo, mire, yo tengo algunas historias al respecto, tengo también, me pasó además un material muy interesante de un video y que también obviamente hoy lo vamos a hablar. Y ese tuitero está acá en este momento en la línea. Se llama Letrinas, @Letrinas, ¿cómo está? Buenas noches, Letrinas. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para tus oyentes en estas noches llenas de frío, de neblina. Y de historias de ultratumba. Exactamente. Entonces, bueno, usted ya obviamente sabe que hicimos ese programa con Cristo Atado y que pues bueno, salió algo muy, muy interesante y usted dijo, yo tengo entonces una historia al respecto. ¿Cuál es esa historia? Antes de comenzar, recuerde, Letrinas, escúcheme solo por el teléfono si no me hace fit. Y si está algún radio o algo prendido, pues para que le baje todo, si no me empieza a pitar acá por adentro. ¿Listo? Listo. Entonces, para que le baje a su radio, me escucha solo por el teléfono y arrancamos cuando usted me diga. Es una historia evidentemente de brujas, Letrinas. Sí, claro, por supuesto. Okay. Bueno, referente primero para hacer un comentario de lo que estuvo hablando Andrés, y esa relación que existe entre la política y la brujería y todo el tema místico. Hay un ejemplo que es muy interesante y es algo que los oyentes pueden encontrar en internet, y es toda la relación que tuvo el chavismo y que tuvo Hugo Chávez desde sus inicios como digamos en la milicia, y la religión Yoruba. Ellos integraron con el paso del tiempo no solamente la santería, que era propia de Venezuela, esta que consiste en el culto a María Alianza, sino trajeron o incorporaron en toda su cosmología y en toda su organización religiosa la religión de los paleros y de los babalaos. Esto es muy bien sabido, esto lo trajeron de la santería cubana, y pues ha llegado el punto donde inclusive hay cementerios en Venezuela, en Caracas, donde no hay tumba que no haya sido profanada. Esto es de dominio público, ¿no? Y hay un periodista que documenta muy bien el tema con muchos ejemplos y con muchas citas específicas donde se habla de esa relación que tenía el chavismo, que tenía específicamente Hugo Chávez, con uno de los dioses del panteón Yoruba, que es Changó. Todos los rituales, él habla un poco de lo que fue desenterrar a Bolívar, y de que la mayoría de las personas que participaron en esa exhumación, pues han muerto, todos en diferentes y extrañas circunstancias. Entonces es un ejemplo muy latinoamericano. Cuba es digamos que el epicentro de esa amalgama entre la política y la santería o los poderes ocultos,
pero bueno, todos los países latinoamericanos y del mundo tienen esa relación entre lo oculto y lo político, digamos. Ese es como un comentario. Y bueno, hay mucho material y muchos periodistas que están empezando a tener interés en ese tema, y seguramente con el paso del tiempo se empiecen a entender y a conocer más historias que los mismos protagonistas, presidentes, políticos, gente de la farándula, de la televisión, dará respectivamente a conocer. Sí, es un tema además amplísimo, como yo estaba comentando ahora, personajes que han pasado por este programa, precisamente un Babalao, el señor Babalao Rafa, y él habla de eso mucho, porque eso se presta para guerras de brujos. Él nos ha contado unas anécdotas increíbles pues, guerras del bien y del mal, como cuando tú obviamente te vendes al poder o te vendes a lo que usted estaba contando, porque yo voy a inventarme una situación hipotética, y es, supongamos que Chávez entonces se reúne con unos tipos y dice, bueno, vamos a acabar con, no sé, con la vida política de Sutano, de Mengano, y entonces cuando usted todo lo lleva hacia el mal, los brujos que se presten para eso van a quedar, pues como quien dicen, tachados por los entes altos de la brujería blanca, ¿no? Y se empiezan a meter en los entes bajos de la brujería mala, y eso pues obviamente genera que muchas personas salgan perjudicadas, y lo que uno piensa que no, que es que a este tipo no le va a pasar nada, o que siempre lo que uno dice es que es el más hijo de tantas, es el que siempre le va bien y está tapado en plata, y resulta que no, que esa persona es la que lleva un karma, y sus posteriores generaciones quedan bloqueadas precisamente por ese tipo de trabajo, Letrina. Es un tema muy interesante y de nunca acabar, me parece obviamente un gran comentario, un gran ejemplo. Pero entonces hagamos un punto y aparte, y es, ahí eso fue como lo que tratamos con Cristo Atado, pero usted me dijo, venga, yo estoy loco porque yo quiero hablar de una historia de brujas. ¿Cuál sería esa historia? Esta historia es de un conocido que estuvo en el ejército, inclusive en el momento en el que me cuenta la historia sigue prestando su servicio. En ese momento estamos desconectados, pero pues, la historia nunca se me va a olvidar, y fue algo muy real que ocurrió en él. Resulta que él se enamora de una mujer en un pueblo del valle, establece una relación con ella, pero los soldados, como bien sabemos, y la gente de la fuerza pública en general, tienden a tener relaciones sentimentales y a establecer lazos afectivos en esos municipios a donde los envían a ejercer su labor, ¿no? Entonces él se enamora de ella, la embaraza y la abandona. Él se olvida del tema y sigue con su vida común y corriente, pues porque tenía el hábito de hacer esto, ¿no? De tener sus relaciones sexuales en diferentes lugares, a veces consolidaba la relación, a veces no, pero pues el riesgo de embarazar a una mujer pues era latente, ¿no? En cualquier municipio se podía dar. El caso es que se da con ella. Él, digamos que olvida el asunto, sigue con su vida, y un día, común y corriente, él no puede dormir. Sencillamente pasa una noche entera sin conciliar el sueño. No le genera ninguna alarma, piensa que puede ser algo fisiológico, pero la segunda noche después de ello pasa lo mismo, no puede dormir. Y no solamente no puede dormir, la empieza a visualizar estando despierto a esa mujer específicamente. Él no sabe que ella está embarazada, él no sabe qué tipo de contacto o qué tipo de, digamos que de interés ha sostenido ella y ha continuado ella en él. Él sencillamente va por la vida ignorando que quedó sembrado en el corazón de ella. Pasan varias noches, él dice que en principio fueron más de 7 noches donde le fue muy difícil dormir, hasta que una noche se le apareció una mujer en medio de su habitación. Él dice que fue exactamente a las 12 de la noche. Se le apareció una mujer, estaba parada frente a él, lo estaba viendo. No le dijo absolutamente nada, él dice que la vio claramente, que estaba vestida de negro, le vio la cara. Dice que las luces, si bien estaban apagadas, había como luz de la calle que entraba a su habitación, y él veía perfectamente claro a esta persona y sabía que estaba despierto. Entonces él, claro, ante esto, tiene una preocupación, es evidente,
y de ahí en adelante todas las noches durante 2 meses se le va a aparecer exactamente a la misma hora. Es una mujer. Ok. Ella le dice un día, en una de esas noches, le dice, yo me lo voy a llevar, o lo voy a joder. Le dice una de esas dos expresiones, o lo voy a joder o me lo voy a llevar. Él entonces, desahuciado, pues porque no puede dormir, no puede comer, baja de peso, decide acudir donde un brujo. Este brujo lo ve, lo analiza y le dice, lo que le hicieron a usted no tiene cura y usted se va a morir. No hay solución con esto. Digamos que en principio una mujer con la que usted tuvo una relación contactó a una bruja para que lo atrajera a usted, y ella, esta bruja, lo convirtió a usted en su proyecto personal. Ish. Entonces, es muy difícil que gafe eso, lo más probable es que usted se muera. Y el tipo quedó absolutamente desahuciado. Triste, en el batallón de Tolemaidas, él estaba para ese entonces allá. Uno de sus compañeros, ellos le dicen Lanza, ¿no? Sí. Lo remite con una mujer que estaba ubicada en el departamento de Caquetá, yo no recuerdo bien el municipio, pero él va hasta allá, en uno de los permisos, él dice que es un tema urgente, va hasta el sitio, y la vieja, la señora, si yo le digo la vieja, digamos que la bruja blanca o la bruja buena, Sí. le dice, yo le puedo resolver este problema. El único problema con esto es que ese mismo acoso que usted está sufriendo lo voy a vivir yo 3 noches. Y voy a tener que dormir con un niño a mi derecha y otro niño a mi izquierda. Niños diferentes en lugares diferentes durante 3 noches. Ok. Es lo que ella le dice que va a suceder. No le pide absolutamente nada a cambio, no le pide dinero, y me dice él, pues en su conocimiento de los rezos y de todo este tema de primera mano, es que cuando la persona realmente sabe de magia, no cobra. Okay. Es un tema como de una relación, que es como una especie de padrinazgo, y que cuando la persona tiene, pues digamos que más unos conocimientos orientados a hacer dinero, pues obviamente te va a quitar toda la plata que sea posible. Él entonces recibe en su oído una oración muy sencilla. Dice que ella hizo una especie de plegaria y le dijo, váyase, que usted a partir de esta noche duerme tranquilo. Y así pasó. El tipo de ahí en adelante durmió sin ningún problema y ni se acordaba él de la situación. Dice, de ahí en adelante es como si me hubiera quitado un peso encima, podía dormir todas las noches, mi vida volvió a ser la vida de antes, volvió a ganar peso, estaba absolutamente normal. Él entonces se acuerda digamos que de la bruja blanca, y decide ir de nuevo hasta esa población a buscarla. No la encuentra. Él dice que tiene que rastrearla por más de 3 meses hasta que da con ella, y efectivamente le pregunta si las cosas que le había dicho que iban a pasar pasaron, y ella le confiesa que efectivamente a las 12 de la noche de la primera noche, esa noche en la que se habían encontrado ellos dos, se le apareció ella, la maldecía, la insultaba y le dijo, donde yo la coja en una de estas 3 noches que vienen sin los niños, me la llevo a usted. Ella le dijo, no le haga eso, que él es un gran muchacho. Así pasó la segunda noche y pasó la tercera noche. En las 3 ella había dormido en habitaciones diferentes, de lugares diferentes, con niños distintos. Tenía uno a cada lado. El tipo se olvidó del problema, probablemente ha embarazado a más de una otra mujer en los municipios de Colombia, pero ya no es una víctima de una bruja. Ok. Bueno, muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es esa relación poco dual? Porque hay una relación que uno intuye, obviamente, de amor y odio por la bruja. Lo digo porque después él pues recupera su vida, ¿no? Sí, totalmente. Y él dice que le hace como una especie de ofrenda. Como, o sea, es que el alivio de no poder dormir nunca y que se te aparezca una persona en tu habitación. Él dice que podía cambiar de locación, podía estar en un sitio, en otro, en cualquier casa, y a las 12 de la noche le llegaba exactamente. Esto se concatena
con lo que te había enviado, digamos, internamente un video donde una bruja, es una entrevista que le hacen a una bruja mexicana, cuenta que muchas veces esta parálisis del sueño que le da a la gente es el espíritu de una bruja viajando en las noches por las casas, digamos, contemplando personas, y que ese bloqueo en la respiración, ese bloqueo en el sistema nervioso está originado en eso, en un ataque psíquico, en un ataque almático. Y por eso se da la situación. Dice que ellas son cuando se despersonalizan, entonces pueden hacer este tipo de viaje, transportarse, entrar a las casas, entrar a las habitaciones, mirar a las personas, y luego entonces, pues me imagino se marcharán a otros lugares, a otras personas, probablemente entiendan que ese ataque en una persona está generando un desgaste emocional en ellos y lo repitan. Es muy posible, y bueno, eso tiene mucho que ver con ese viaje que hacen pues con sus víctimas o con el objeto de su brujería. Sí, total. Yo insisto en lo que le comentaba yo ahora, esa dualidad, y también vuelvo a traer el tema de la brujería blanca versus la brujería negra. Igual sigue siendo brujería, pero bueno, digamos que entre comillas la brujería blanca es buena, pues porque es blanca. Y lo comentaba mucho precisamente Babalao Rafa de cuando usted cede al mal, porque en esta ocasión es una bruja versus un personaje. Usted mismo dice, es el proyecto personal de ella, ¿no? Entonces, Sí. entonces uno entiende, cuando usted se está muriendo, está jodido, bueno, esta historia tiene un final feliz y el tipo pues se recupera, pero piense que hay muchas personas que, no sé, no tienen la inteligencia emocional o no recurren a nadie o ni siquiera a brujería blanca o se dejan estar, y o es una bruja de verdad o puede ser igual cualquier vieja, o sea, cualquier señora que le afecta a usted su cerebro y lo termina amarrando. Entonces usted termina siendo el proyecto personal, evidentemente, o sea, un zombie. Entonces es una relación dual, entre comillas, de amor y odio, porque usted nunca se va a poder separar o del espíritu que no lo deja dormir o el espíritu que no lo deja trabajar, porque entre comillas usted así lo quiere, o porque entre comillas su cerebro no es tan fuerte para poderlo combatir, o porque no recurrió a esa brujería blanca para poderlo eliminar, ¿me entiende? Es una vaina muy curiosa y seguramente muchos que de pronto estén viviendo esto en este momento se harán la misma pregunta. ¿Qué tan fuerte soy yo para eliminar a este personaje, sea una mujer de la vida real o una bruja que no me está dejando progresar, ¿no? Claro, claro, y la brujería, bueno, en mi concepto, y esto ya es una opinión personal, no existe como tal esa separación entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es la misma práctica. La brujería sea, digamos, como para perjudicar, o sea, como para tratar de impulsar a una persona, igual se vale de las mismas fuerzas, se vale de los mismos pactos y se vale de las mismas entidades espirituales, digamos que del bajo astral. Pero yo ahí interpelo O como de los demonios. para que salga como un debate, porque comparto parcialmente eso, pero pues como para poner un ejemplo supremamente lúdico y que cualquier persona con dos dedos de frente entendiese, sobre ese presupuesto un man como Harry Potter, yo sé que es lúdico, yo sé que es un Disney, pues, pero entonces él es malo, ¿por qué le usa brujería? ¿O Claro, no? claro, pero bueno, ese digamos es un ejemplo. La película y la referencia, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la obra literaria, está cargada de brujería, y no necesariamente el tema de darle un matiz místico, divertido, y como presentar un mundo para niños, y todo lo mágico de este escenario que ella crea, lo hace, digamos que de procedencia, digamos, angelical o celestial, ¿no? Sí. Porque la operación del reino espiritual es muy distinta. Hay un poder macro, que es el poder digamos, de Dios y sus ángeles, que obedecen solamente a ese mandato superior. Y hay un poder oscuro, que es el de Satanás y todos sus principados y sus huestes de maldad y sus potestades, que opera de forma individual. Es decir, hay mucho más
los demonios y todas esas entidades oscuras tienen más autonomía para proceder que los ángeles, o digamos que las fuerzas que conoceríamos como las fuerzas del bien. Entonces hay una diferencia ahí, porque son digamos que jerarquías diferentes. Unos están absolutamente sujetos a la voluntad de su amo como tal, que sería el caso de Jehová, o el nombre que tenga alguien más, y los otros pues sí son como operan de unas formas diferentes. Por eso hay, por ejemplo, gente que pacta con demonios muy específicos. Eso se ve mucho en la santería, ¿no? La gente que se consagra a un orisha específico. Dice, yo me voy a consagrar al orisha, no sé, Orula, o me voy a consagrar a Yemayá, o me consagro a Changó, o me consagro... Entonces, es diferente, mientras que del otro lado, la fuerza, digamos, macro de este Dios, digamos, y también en el monoteísmo, ¿no? De este Dios único, no se comparte. No hay posibilidad de tener dos dioses, es solamente uno que tiene unos ángeles que le prestan un servicio a él, pero él funciona de forma diferente, digamos que en el lado de la brujería. Sea una brujería blanca, o sea una brujería negra, o sea una brujería roja, se vale de lo mismo, se vale de espíritus que no corresponden a lo que llamaríamos nosotros, digamos que en Occidente, el reino de los cielos y toda esa estructura de Dios, sino que todo lo contrario, pertenece al plano de los que fueron expulsados del cielo. Ok. Letrinas, vamos a hacer una cosa porque tengo que poner una cancioncita. Ahorita continuamos con el tema. Igual hay gente que está preguntando cosas en el 316-512-8000, pero también aprovecho para que usted efectivamente mándeme el video para yo poderlo compartir aquí en mis redes, y así la gente también sabe de ese video del cual estamos hablando. ¿Le parece? Mándemelo ahí al WhatsApp, y yo mientras tanto pongo una cancioncita y ya regresamos para hablar con este tuitero, con el cual hemos hablado de una historia en particular de brujería, pero quedan algunos cabos sueltos. Mientras tanto, es Alex Sintek con un clásico. Esto se llama Mis Impulsos sobre ti. 10:38 minutos. Continuamos con nuestro invitado, el tuitero Letrinas. Y ya les había contado que fue por una cadena prácticamente que venimos haciendo desde hace varios tiempo, por el tema de la brujería, que ha estado muy interesante, que lo abrimos con un tema que tenía que ver con la brujería urbana, que lo tratamos en algún capítulo con el señor Cristo Atado, y luego apareció este personaje hablándome de que tenía una historia, y por eso la estamos contando acá. El video en cuestión del que estábamos hablando ahorita se llama Historia Real de una Bruja Voladora, y ya lo acabo de compartir en el numeral Insomnia los 40 desde mi cuenta en Twitter, @elchancho414. Recuerden que todo lo que ustedes busquen de Insomnia, ya sea de este programa o programas pasados, ustedes en cualquier red, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ponen Insomnia los 40 y ahí les tiene que salir. Obviamente hay gente participando en este instante, como Jair Chaux, como Losef, como también el señor Dios Sinache, también Luisep, está el desconectado, Juan Esteban Silva, y también hay gente en el WhatsApp. En el WhatsApp hay gente. Dice, por ejemplo, ¿dónde puedo ver ese video? Lo dice CFRM, pues ya, ahí le acabo de decir dónde lo puede encontrar. Querido Letrinas, hombre, hay aquí un par de preguntas. Obviamente ninguno de los dos es especialista en el tema, simplemente pues yo como periodista y conductor del programa, usted como oyente, pero igual podemos opinar, o sea, aunque pues no somos brujólogos o como se llama eso, pero podemos opinar al respecto. En parte de su historia, la historia se fusiona entre el famoso súcubo, ¿no? El íncubo, el súcubo, como lo quieran llamar, o los dibuk, que es el tema del sueño. ¿Hasta qué punto todo lo que uno sufre en las noches y sus problemas precisamente de este programa, Insomnia, tienen que ver con las brujas y no con otra cosa, querido Letrinas? No, claramente es algo que se divide, ¿no? Es muy usual o una forma de identificar los problemas espirituales tiene que ver con la opresión, con ese sentimiento de persecución, de estar siendo atacado. Eso es algo que se percibe incluso pues para una persona que en medio inclusive del ateísmo tenga cierta resistencia a la creencia.
Ujú. Es muy distinto una persona que, digamos, sufre de insomnio o tiene problemas en la noche por cuestiones médicas o cuestiones fisiológicas, a una persona que empieza a sentir movimientos, empieza a sentir sombras, mucha gente empieza a sentir sonidos, mucha gente escucha voces. Yo fui una persona que tuvo mucho estas ataques nocturnos de parálisis, y más de una vez fue estando despierto, lo que Ujú. lo convertía en un tema un poco más denso. Incluso hubo una que yo siempre la he recordado. Yo estaba despierto y yo sentí que algo estaba en la sala del apartamento donde yo estaba y que iba a ir por mí. Yo percibí toda la situación y efectivamente sentí el momento en el que digamos que energía se había puesto encima mío y me estaba mirando. Yo tenía los ojos cerrados y estaba despierto, y yo sentía como que era una entidad muy pequeña, como sus pies me daban más o menos en el abdomen y me estaba mirando a mí de frente, y yo estaba despierto. Y una de las cosas que más recuerdo del asunto y de esa experiencia en particular es que yo la escuché hablar. Ujú. Eran como susurros, yo los escuchaba de manera de susurros, pero se oían, era audible para mí escuchar eh, eses y escuchar algunos como vocablos. Era ininteligible, pero era auditivo. Y bueno, yo estaba junto a alguien, tal vez por eso, pues bueno, porque era una experiencia solo para mí. Entonces es muy distinto eso, donde uno tiene conciencia, está despierto, siente la energía que se aproxima, y esa energía entonces se monta encima de uno y uno queda quieto. No fue una experiencia sexual, no pudiera decir que es, para este caso, un o cubo o sucubo, Ujú. pero fue como una especie de ataque. Es algo muy distinto. Entonces uno hace una reflexión y medita sobre el tema. Yo, qué cosas estoy haciendo en mi vida, cuando estoy en el día, o qué clase de creencias o aproximaciones estoy teniendo para que en las noches donde entramos en un estado de vulnerabilidad se me presente este tipo de situación. Entonces uno hace el análisis y trata de solucionarlo, ¿no? Ok, aquí un oyente que se llama Camilo y está escuchando desde Cartagena dice, me encantó la historia, pero el oyente, o sea, usted en particular, Sí. ¿cree en brujas? ¿Las ha visto? Porque esta es una Sí, historia de un tercero. totalmente, las he visto, he tenido muchas experiencias. Tuve una experiencia un día, no voy a decir en qué municipio de Colombia, pero fui a un restaurante, y en el restaurante yo era el único comensal, eran las 3 de la tarde, y había en una pared un cuadro de Santa Marta. Recordemos que en el sincretismo Santa Marta es también Changó, ¿no? Y lo dice inclusive la canción de Celia Cruz. Ajá, Perdón, Santa Bárbara. ok. Entonces, la persona me sirvió una sopa, era pues aparentemente la cocinera y propietaria del restaurante, y me sirvió una carne. Y yo esta carne la vi sumamente extraña. No era, era una carne blanca, que pudiera decirse que era como de cerdo o tal vez de pollo, pero no tenía ni la textura de la del cerdo, ni tenía los huesos que son tan normales en los cortes del pollo. Era una carne muy rara. Y yo, pues debo confesarlo, yo la probé, Ujú. no me la tragué, pero la probé. Y lo más raro de todo es que, aparte de la energía que yo estaba sintiendo en el sitio, la persona pasó más de 6 veces por mi mesa, entraba a la cocina y salía, y yo la miraba a la cara y ella tenía fijos los ojos en el plato, fijos los ojos en la carne. Ok. Y era muy evidente, ¿no? Porque yo era el único comensal. Hay ciudades donde la gente, el almuerzo es a la 1 de la tarde máximo, y de ahí en adelante los restaurantes son desocupados. Es una de esas ciudades, y bueno, eran las 3 de la tarde y yo era la única persona que estaba comiendo. Ella pasa, mira la carne varias veces, me doy cuenta de la situación, me genera sospecha, dejo absolutamente todo ahí, me retiro del sitio, y cuando le voy a pagar me dice, ¿y por qué no se comió la carne? A pesar de que dejé todo. Ok. Y yo, uy, marica, patas, ¿para qué las quiero? Y salí efectivamente ahí, no volví. Y bueno, era eso, ¿no? Era como sentir esa presencia, y claramente para mí, dentro de mi
forma de ver la vida y de tener, o tratar de tener esa apertura, es una persona que practicaba brujería. Para mí es así, es como mi visión de las cosas. Y me he encontrado con un montón de gente que tiene, digamos que prácticas así, de ese estilo extraño. Hay algo que tal vez le interese al oyente y le interesa a todas las personas que nos están escuchando, y es una de las formas en las que la bruja se hace bruja. Lo van a encontrar en el video y está refrendado también por la persona que me contó la historia que narré hace unos minutos. Y es que la persona toma hay dos posibilidades. Una era que tomaba un gato negro, que siempre son animales negros. De hecho, para el tema digamos que de la transmutación de ellos, utilizan animales negros. Y tienen que hacer un largo recorrido para lograr eso, ¿no? Los que, por ejemplo, se meten en aves o gatos y salen materializados en otros seres, siempre utilizan animales negros. Llevan un animal de estos, un gato, lo cocinan en una olla y tiene que ser en el monte, un monte virgen. Esto es un monte donde no haya cultivos, un monte que esté supremamente retirado de cualquier casa, no se puede escuchar un animal doméstico en ese monte, no se puede escuchar un perro, ni se puede escuchar un gallo. Se meten allá y ella, después de haber cocinado el animal y de tener la posibilidad de quitarle los huesos, saca uno y pregunta al monte, voz en cuello, ¿es este? Y dice que debe escuchar una voz audible que le dice, no. Tiene una oportunidad más, tiene que sacar otro hueso y pregunta voz en cuello. Le pueden decir no nuevamente. Viene la tercera oportunidad y es la última, solamente tiene 3 chances. Saca el tercero y pregunta nuevamente que si ese es el hueso. Y una voz le dice, si le dice que no, ella se muere ahí. Y si le dice que sí, tiene que salir corriendo y correr por su vida, estrellarse contra los matorrales, contra las ramas, contra todo, pero si logra salir del área, adquiere sus poderes. Okay. La otra versión la van a encontrar en el video, la pueden ver ahí en el video que acaba de poner el Chancho. Exacto, si usted quiere ver entonces ese video, yo siempre dejo todo con el numeral Insomnia los 40 y pues ahí pues usted lo puede encontrar en Twitter. Pues hombre, Letrinas, como para ir cerrando el tema de las brujas, no sé si esto tenga una segunda parte, una conclusión, una moraleja. Me refiero a la historia que usted contó en particular, porque es decir, este personaje ya pues no tiene ningún problema, salió o ha recaído, o usted siente que esta persona, pues no sé, no aprendió nada de lo que le pasó, no sé. ¿Cuál podría ser como la conclusión de todo esto, querido Letrinas? Bueno, yo creo que hay mucha gente que actúa bien y también es víctima de brujerías, ¿no? Sobre todo porque el ejercicio o el trabajo del brujo está en el ejercicio, está en hacer brujería todo el tiempo. Mucha gente encuentra entierros en su casa de gente que no ha pagado para que les hagan estos entierros, pero los tienen ahí porque el trabajo de quien practica la brujería es estar constantemente desarrollando estos maleficios y desarrollando digamos, es su forma de operar. Así que actuar bien no necesariamente es un escudo. Yo lo que creo es que si uno va a entrar en la percepción de este mundo, debe entender que son dos fuerzas, son polares. En mi cosmovisión, pues puede haber una persona que lo vea diferente y lo puede argumentar de una forma diferente, pero en mi forma de analizar esto se trata sencillamente de dos reinos. Hay un reino oscuro, que es el reino el que conocemos como Satanás, que es la persona a quien finalmente le sirven todos los brujos, y eso lo pueden encontrar en el video. Y hay un Dios que está por encima de él, y es un Dios creador, y es un Dios que puso al hombre en esta tierra y tiene todas las facultades para gobernar incluso el mundo de las tinieblas. Y pues si uno tiene una conexión con Dios o con digamos con las cosas espirituales de ese reino supra enorme de esa entidad creadora, pues es muy difícil que los demonios y todos estos seres digamos oscuros lleguen a tener contacto con uno, porque también están sometidos a ese poder mayor. Ok.
Hombre, Letrinas, muchas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar? Obviamente, pues su fuerte no es el tema de la brujería, digamos que él ha llegado acá pues por el contexto que les hablé al principio, pero si lo quieren buscar, ¿cuáles son sus redes sociales o cómo es cómo lo encuentran? No, me encuentran en Twitter como @letrinas y ya, no tengo más redes sociales, no tengo Facebook, no quiero encontrarme con las brujas de Facebook. Eso está bien. Pues hombre, Letrinas, muchas gracias y cualquier cosa, pues esta siempre será su casa, bueno. Gracias, Chancho, y a todos los oyentes. Bueno, voy a ir a la música. Esto se llama Fast Car de Jonas Blue. Vamos a tener más historias. Usted sigue escribiendo al 316-5280-00 o mande nota de voz ahí. Me gusta que manden más notas de voz ahí que escribir.